El concepto del anticristo es uno de los temas más fascinantes y aterradores en la escatología cristiana. Aunque la figura del anticristo no se menciona explícitamente muchas veces en la Biblia, su presencia es percibida a través de diferentes pasajes que han sido objeto de interpretación y análisis a lo largo de la historia del cristianismo. Este estudio profundo explorará qué dice la Biblia sobre el anticristo, cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia y cuáles son las implicaciones teológicas de esta figura en el contexto del fin de los tiempos. Contexto bíblico. El término anticristo se menciona específicamente en las epístolas de Juan, pero el concepto y las características de esta figura se encuentran en varias otras partes de la Biblia, especialmente en los libros de Daniel, 2 Tesalonicenses y Apocalipsis. A continuación, exploraremos cada uno de estos textos clave. Las epístolas de Juan. El término anticristo aparece principalmente en las epístolas de Juan. 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 2 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 3 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 2 Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Interpretación. En estos pasajes, el anticristo se refiere tanto a una figura futura específica como a un espíritu o fuerza que ya está operando en el mundo, manifestado en aquellos que niegan la encarnación de Jesucristo y su divinidad. Según Juan, el espíritu del anticristo es el rechazo de la verdad sobre Jesucristo, y esto puede manifestarse en varias formas a lo largo de la historia. El libro de Daniel. El libro de Daniel es una de las fuentes más antiguas que se interpretan en relación con el anticristo. En particular, las visiones de Daniel sobre los reinos del mundo y el cuerno pequeño han sido vistas por muchos como profecías sobre el anticristo. 1 Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 2 Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 3 Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará cosas increíbles, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Interpretación. Estas profecías han sido interpretadas como descripciones de un líder tiránico que se levantará en los últimos tiempos, desafiando a Dios y persiguiendo a su pueblo. Este líder es identificado por muchos como el anticristo, quien hará un pacto con muchas naciones, pero lo romperá y se opondrá abiertamente a Dios. 2 Tesalonicenses 2:1-12. El apóstol Pablo también habla de una figura que ha sido identificada como el anticristo en su segunda carta a los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:7-10, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interpretación: en este pasaje, Pablo describe al anticristo como el hombre de pecado y el hijo de perdición, una figura que se opondrá a Dios y engañará a muchos mediante señales y prodigios. Este individuo será finalmente destruido por la venida de Cristo, pero no antes de causar gran daño. El libro de Apocalipsis describe en detalle la aparición de una bestia que ha sido interpretada por muchos como el anticristo. 1 Apocalipsis 13, 1-8. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Interpretación: la bestia en Apocalipsis es vista como una personificación del poder maligno que gobernará en los últimos tiempos, engañando a la humanidad y persiguiendo a los santos. Esta figura, a menudo asociada con el anticristo, recibe su poder de Satanás, el dragón, y es adorada por los habitantes de la tierra. Interpretaciones históricas: primeros siglos del cristianismo. En los primeros siglos del cristianismo, el anticristo fue identificado por algunos con figuras contemporáneas que perseguían a los cristianos, como el emperador Nerón. La interpretación común era que el anticristo sería un gobernante tiránico que se levantaría contra Dios y su pueblo en los últimos días. La Edad Media. Durante la Edad Media, la identificación del anticristo se amplió para incluir no solo figuras políticas sino también religiosas. Algunos teólogos medievales, como Bernardo de Claraval, comenzaron a especular que el anticristo sería un líder religioso que corrompería la Iglesia desde dentro. La Reforma Protestante. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero y otros reformadores identificaron al Papa y a la Iglesia Católica como el anticristo, basándose en las enseñanzas y prácticas que consideraban corruptas y contrarias a las Escrituras. Esta interpretación fue muy influyente en el pensamiento protestante y llevó a una reconfiguración radical de la escatología cristiana. Interpretaciones futuristas. En el siglo XIX, el dispensacionalismo popularizó una interpretación futurista del anticristo. Según esta visión, el anticristo es una figura futura que aparecerá en los últimos días para establecer un gobierno mundial, hacer un pacto con Israel y luego traicionarlo, desatando la gran tribulación. Esta visión sigue siendo popular entre muchos cristianos evangélicos hoy en día. Interpretaciones contemporáneas. Identificación con figuras modernas. En tiempos recientes, varias figuras políticas y líderes mundiales han sido identificados como posibles anticristos, especialmente en contextos de gran tensión política o guerra. Estas identificaciones suelen ser especulativas y basadas en interpretaciones de eventos actuales a la luz de las profecías bíblicas. El anticristo como sistema o ideología. Algunos teólogos modernos interpretan al anticristo no como una persona específica, sino como un sistema de poder o una ideología que se opone a Dios. Esto podría incluir totalitarismos, secularismo radical o cualquier forma de gobierno o pensamiento que niegue la soberanía de Dios y persiga a su pueblo. Influencia de la tecnología.
Otros ven la figura del anticristo relacionada con el avance de la tecnología, especialmente en relación con la vigilancia global, el control de la información y la manipulación genética. En este contexto, el anticristo podría ser visto como un líder que utiliza estas tecnologías para dominar a la humanidad y establecer un nuevo orden mundial. Implicaciones teológicas. El anticristo como prueba de fe. La figura del anticristo sirve como una advertencia para los cristianos sobre la importancia de mantenerse firmes en su fe. Aquellos que son fieles a Cristo deben estar preparados para enfrentar persecuciones y engaños, y no sucumbir a la presión de adorar al anticristo o seguir sus enseñanzas. La soberanía de Dios sobre el mal. A pesar del poder y la influencia del anticristo, la Biblia enseña que Dios es soberano y que el anticristo será finalmente derrotado. Este mensaje de esperanza y victoria final es central en la escatología cristiana, recordando a los creyentes que, aunque el mal puede prevalecer por un tiempo, Dios tiene el control final. El llamado a la vigilancia y discernimiento. Los cristianos son llamados a estar vigilantes y a discernir los tiempos. Esto incluye la capacidad de reconocer las manifestaciones del espíritu del anticristo en el mundo, ya sea en líderes políticos, sistemas de poder o ideologías que se oponen a la verdad de Dios. Conclusión. El anticristo es una figura central en la escatología cristiana, representando la encarnación del mal y la oposición final a Dios antes del fin de los tiempos. A lo largo de la historia, esta figura ha sido interpretada de diversas maneras, desde líderes políticos y religiosos específicos hasta sistemas ideológicos y tecnológicos. Sin embargo, el mensaje constante es que el anticristo será finalmente derrotado por Cristo en su segunda venida, y que los creyentes deben estar preparados, mantenerse firmes en su fe y confiar en la soberanía de Dios. La comprensión del anticristo no solo nos ayuda a estar alerta ante los peligros espirituales, sino también a afirmar nuestra esperanza en la victoria final de Dios sobre el mal.